Uno de los héroes más carismáticos del MCU es Ant-Man. Uniéndose al universo cinematográfico de Marvel en 2015, su historia se desarrolla a lo largo de 3 cintas individuales, y algunas apariciones bastante importantes en otras películas del MCU, las cuales aportan a la línea de tiempo de este personaje. Quiero que me cuenten todo. Pero ¿qué tiene de especial la saga de Ant-Man que la hace única en el vasto universo de Marvel? Pues bueno, en este video revisaremos la línea de tiempo completa de Ant-Man. Cálmense, solo quiero constatar toda la información, no queremos errores. Así como algunas diferencias con los cómics y curiosidades de esta trilogía. Así que, sin perder más tiempo, comencemos. La primera aparición de Ant-Man en los cómics fue en Tales to Astonish, número 27, que fue publicado por Marvel Comics en enero de 1962. Ant-Man fue creado por el escritor Stan Lee, el dibujante Jack Kirby y el guionista Larry Lieber. El personaje original fue Hank Pym, un científico que desarrolló una fórmula que le permitía encogerse al tamaño de una hormiga, y también creó un casco que le permitía comunicarse con ellas. El traje fue usado por varios personajes a lo largo de los años, como Giant Man, Goliath, Yellow Jacket e incluso la avispa, y una vez hasta lo utilizó el mismísimo Ultron. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, si bien todos amamos a Ant-Man ahora, en el pasado nunca fue realmente gran atractivo para los fanáticos del cómic. Incluso se citó a Stan Lee diciendo que amaba a Ant-Man, pero la verdad es que sus historias nunca tuvieron mucho éxito. Para que el personaje resalte de la competencia, tenía que ser dibujado pequeño al lado de cosas grandes, pero que fueran visualmente interesantes, y se intentaron diferentes estilos de arte, pero hoy en día Ant-Man es un nombre bastante conocido y famoso, gracias sobre todo al MCU, y también al actor Paul Rudd. Ahora bien, la línea de tiempo de Ant-Man comienza en la década de 1960, con el descubrimiento de Hank Pym de lo que él llama la partícula Pym, una fórmula para cambiar la distancia entre los átomos, la cual encoge cualquier tipo de materia o ser vivo. Él utiliza la tecnología para crear el traje de Ant-Man, que permite encogerse manteniendo su fuerza. También desarrolla el dispositivo de comunicación EMP, que le permite controlar telepáticamente a las hormigas. Esto fue así también en el cómic, porque Hank Pym estudió el comportamiento de las hormigas después de su primera prueba, de la cual hablaremos más adelante. Pero bueno, Hank, usando esta tecnología, se convierte en un agente de S.H.I.E.L.D. y es nombrado como Ant-Man. Y para 1987, el Dr. Hank Pym es enviado a una misión junto con su esposa Janet Van Dyne, la cual usa su propio traje de avispa. ¡Hay que detenerlo! ¡Rápido! Para desarmar el misil teníamos que entrar en él, pero la cubierta era muy gruesa. La única solución era encogerse entre las moléculas. Dile a Hope que la amo. Lo apagó ¡Janet, no! y se hizo subatómica para desactivar la bomba. En los cómics, Hank, después de unas fallas en sus experimentos, logra encoger comida, demostrando que por una fracción del costo se podría transportar a un ejército entero en un avión. Finalmente Hank menciona que por fin ha llegado el gran día. Con su suero terminado, lo único que le queda es probarlo en un ser vivo, o sea, en sí mismo. El suero funciona tan bien que comienza a enloquecer, y corre por la habitación hasta llegar al jardín, ahora del tamaño de una hormiga. Lo malo es que no sabe cómo volver, ya que dejó el antídoto para volver a crecer en la ventana. Por eso nadie puede escucharlo ni ayudarlo. Una situación bastante parecida a la película Querida encoger a los niños. Más rato, unas hormigas lo capturan y lo llevan a su nido, como si fuera comida. Luego una hormiga se hace amigo de él, y con la ayuda de esta hormiga, Hank logra salir del hormiguero. Y ya de vuelta a su tamaño normal se da cuenta que eso de encogerse es muy peligroso, y decide destruir todo su trabajo. Algo de esta idea se usó en la película cuando en 1989 el Dr. Hank renuncia a S.H.I.E.L.D. cuando descubre que la organización, liderados por Howard Stark, ha estado tratando de recrear la partícula Pym, que guardó después de perder a su esposa, porque se dio cuenta que eso de encogerse era demasiado peligroso. Tus órdenes eran ir a Rusia. Como sabes, Dr. Pym, eres un soldado y... Científico. Entonces C1. La partícula Pym está por revolucionar la ciencia para siempre si nos permites usarla. En 1995 nació Ghost, cuando el científico Elias Starr solía trabajar para S.H.I.E.L.D., hasta que Hank Pym lo despidió y lo desacreditó, por lo que continuó con la investigación cuántica por su cuenta, y sin la supervisión de Hank, lo cual derivó a mayores riesgos, y al final él terminó muriendo junto con su esposa, y su hija sufrió de algo llamado desequilibrio molecular, o sea que cada célula de su cuerpo se rompe constantemente, y se vuelve a unir una y otra vez. Esto es bastante doloroso, pero también le otorga la capacidad de atravesar la materia. Uno de los colegas de Hank, Bill Foster, se entera y la lleva a S.H.I.E.L.D. Él intenta mantenerla a salvo, pero S.H.I.E.L.D. ve una oportunidad en esta chica,
y con el tiempo le construyen un traje de contención para controlar su poder y usar sus habilidades para sus propios fines de espionaje, todo con la promesa de entregarle una cura la cual nunca llegaría. Me convirtieron en un arma. Robé para ellos, espié para ellos. Así que a cambio de mi alma ellos prometieron curarme. Cuando S.H.I.E.L.D. colapsó, yo me encargué de Eva. Este personaje de Ghost apareció por primera vez en Iron Man número 219 y originalmente era un hombre, el cual era un ingeniero de una gran corporación, donde desarrolló un traje de sigilo avanzado llamado el Ghost Suite. La cosa es que todo este evento nos lleva a la primera película de Ant-Man. Imaginen a un soldado del tamaño de un insecto. Es un arma secreta infalible. Estás listo para ser un héroe. Ya en la actualidad, después de la renuncia de Pym a S.H.I.E.L.D. en el 87, su hija Hope junto con Darren Cross obligan a Hank a salir de su empresa, llamada Pym Technologies. Y Cross está a punto de perfeccionar su traje amarillo, que también se encoge, y esto obviamente no le gusta a Hank Pym. Mientras tanto, al salir de prisión, el ladrón bien intencionado, Scott Lang, se muda con su antiguo compañero de celda, Luis, y más tarde Scott visita a su hija Cassie en su cumpleaños, pero sin avisar, y es reprendido por su ex esposa Maggie y su ahora prometido, el detective de la policía Paxton. Él no es un ladrón. De verdad lo intento, ya soy otro, me enderecé, tenía un empleo y... Consigue departamento. Un empleo. Incapaz de encontrar un trabajo debido a sus antecedentes penales, Scott acepta unirse al grupo de Luis para cometer un robo, entrando a una casa, pero solo encuentra lo que cree que es un viejo traje de motociclista, y se lo lleva a casa. Después, al probarse el traje, Scott accidentalmente se encoge al tamaño del insecto, y aterrorizado por la experiencia, devuelve el traje a la casa pero es arrestado. Entonces Hank Pym, el propietario de la casa, visita a Scott en la cárcel, y mete de contrabando el traje a su celda para ayudarlo a salir. ¿Por qué crees que dejé que entraras a robarme el traje? No entiendo qué quieres. No a cualquiera se le ofrece otra oportunidad. La cosa es que Hank le dice a Scott que ese fue un autorrobo, para probar sus habilidades, ya que necesita de un ladrón para robar el Yellow Jacket, pues Hope ha descubierto las malas intenciones que Cross tiene con el traje, pues lo quiere vender como un arma. Entonces Hope y Hank entrenan a Scott para controlar a las hormigas, todo esto mientras Hope sigue resentida con su papá por la muerte de su mamá Janet. Entonces Hank le revela a Hope que Janet, en su momento conocida como la avispa, desapareció en el reino cuántico, y le advierte a Scott que podría sufrir un destino similar si anula el regulador de su traje. Entonces, como una prueba divina, Scott primero debe robar un dispositivo que se encuentra en la sede de los Vengadores, donde brevemente pelea contra Falcon. ¿Vas a decirme qué quieres? Solo vine por una pieza de tecnología. Intruso ubicado. Subiré con él. ¡De verdad, perdón! ¿Qué crees que estás haciendo? No sabes cómo lo siento, perdón. ¡Estoy harto! Más adelante, Darren Cross perfecciona su traje y organiza una ceremonia de inauguración en la sede de Pym Technologies. Scott y un enjambre de hormigas voladoras se infiltran en el edificio durante el evento, saboteando los servidores, pero cuando Scott intenta robar el traje, son capturados junto con Hope, y nos enteramos que Darren tiene la intención de vender tanto el Yellow Jacket como el traje de Ant-Man a la organización terrorista Hydra. Si vendes el traje a estos hombres, provocarás el caos. Ya lo hice. Y por el doble del precio, gracias a ti. Scott se libera y Cross se pone el Yellow Jacket, y empieza la batalla más pequeña de la historia. Ya te vi. Y Scott, desesperado, anula su regulador y se encoge a tamaño subatómico, para penetrar en el traje de Cross y sabotearlo. Es aquí donde nuestro héroe desaparece en el reino cuántico, pero por suerte logra revertir el regulador y regresa sano y salvo. En agradecimiento por su heroísmo, Paxton lo ayuda para evitar la prisión, y viendo que Scott sobrevivió y regresó del reino cuántico, Hank se pregunta si su esposa, o sea Janet, podría aún estar viva. Más tarde Scott se encuentra con Luis, quien le dice que Sam Wilson, o sea Falcon, lo está buscando desesperadamente, y por otro lado Hank Pym le ofrece a Hope un nuevo traje de avispa. Estamos solos. Conozco a alguien.
La producción de la película de Ant-Man se remonta hasta finales de la década de 1980, cuando Stan Lee, co-creador del personaje, presentó la idea a New World Pictures, empresa matriz de Marvel Comics en ese momento. Sin embargo, Walt Disney Pictures estaba desarrollando Querida encogía a los niños, la cual tenía una premisa bastante similar, y aunque Ant-Man entró en desarrollo, al final nunca llegó a la pantalla grande. Más tarde, a inicios de los 2000, el director Edgar Wright, que era un gran fan de Ant-Man, propuso la película a Marvel, describiéndola como una comedia de acción, aventura y efectos especiales. Edgar había estado desarrollando la película desde entonces. De hecho, filmó una secuencia de prueba, y Marvel quedó encantado con el estilo, pero como estaban tan ocupados con la producción de Iron Man, pues fueron retrasando este proyecto. Tiempo después, luego de la primera cinta de Los Vengadores, Marvel ya tenía planeado incluir a Ant-Man en la fase 2 del UCM, pero Edgar se retiró debido a diferencias creativas con Disney, quienes habían comprado Marvel Studios 5 años antes. Al principio la película estaba destinada a centrarse en el Ant-Man original, o sea Hank Pym. Sin embargo, en los cómics, Pym desarrolló varias personalidades, una de las cuales incluso abusó a su novia, y los productores decidieron que esta versión era bastante compleja y sobre todo oscura. Por eso, para la película, cambiaron la atención a Scott Lang, con Pym como mentor y personaje secundario. Y desde el punto de vista de la producción de la misma, uno de los aspectos más novedosos de la futura película sería mostrar el mundo desde el punto de vista de una hormiga. Para esto los cineastas hicieron un uso extensivo de la macrofotografía realista, y se alejaron lo más posible del estilo de Querida encogía a los niños, en la cual se usaron simplemente sets con objetos enormes, sin respetar del todo las leyes de la óptica y las leyes de la física. Esto obviamente por las limitaciones tecnológicas de su época. Obviamente trabajar con hormigas reales para algunas escenas sería bastante complicado, por lo que nuevamente se acudió a la tecnología digital. Ahora para este punto te preguntarás de dónde salió Scott Lang, si en el cómic Ant-Man es Hank Pym. Pues bueno, todo empezó con un experto en electrónica que no pudo mantener a su familia, y por esta razón se metió al mundo criminal, entrando en casas para robar, lo que lo llevó finalmente a la cárcel. Debido a esto, su esposa le pidió el divorcio, pero la buena noticia fue que Scott fue liberado por buena conducta. En ese tiempo su hija tiene una enfermedad bastante rara, y estaba atrapada en una fábrica de alta tecnología, la cual estaba custodiada por un villano llamado Darren Cross. Este villano tenía una enfermedad del corazón, y también secuestró a un doctor experto en láser, junto con otras varias personas, para que busquen la forma de reemplazar su corazón. Scott entonces decide rescatar a su hija, y al doctor para que pueda curarla a ella, pero antes entra al laboratorio de Hank Pym para robar el traje de Ant-Man. Después de rescatar a su hija, el mismísimo Hank Pym aparece ahí diciendo que no interfirió en el robo del traje, pues sabía que Scott solo quería salvar a su hija, e incluso cuando Scott quiere devolver el traje, Hank le dice que se lo quede. Siguiendo con la línea del tiempo, al año siguiente de los eventos de la primera película, Scott Lang es casi secuestrado por Hawkeye y llevado a Alemania para apoyar al equipo del Capitán América con el objetivo de capturar a los otros super soldados que estaban incubando en Rusia. ¿Dónde estamos? Camina. Capitán América. Señor Lang. Wow, esto es increíble. ¿De Capitán América? Ah, igual a ti te reconocí. Hermano. Chiquitín, ¿cómo estás? ¿Sabes a lo que nos enfrentamos? ¿Algo sobre asesinos desquiciados? Pero como los acuerdos de Sokovia, la cual dicta que los superhéroes deben actuar bajo la orden de la ONU, están vigentes, Tony Stark, para evitar mayores conflictos, se interpone junto con su equipo a los objetivos del Cap. Ross me dio 36 horas para capturarlos. No es a quien buscas, Tony. Tienes nublado el juicio. Ya sabes lo que va a tener que pasar. Señores, se me acabó la paciencia. ¡Mocoso! Esta diferencia desata una enorme pelea en un aeropuerto, y Ant-Man revela su nueva habilidad para crecer hasta ser un gigante. Necesitamos una distracción, algo enorme. Yo puedo hacer algo grande, pero no puedo sostenerlo mucho tiempo. ¿Se partirá por la mitad? Scott, ¿sabes lo que haces? Ok, el enano de pronto es grande, muy grande. Estos eventos en la cinta Civil War hacen que arresten a Scott, y obviamente Hank y Hope, quienes son parte de su equipo, también están implicados. Así que mientras Scott soporta el arresto domiciliario, Hank y Hope huyen como fugitivos, y rompen todo contacto con Scott, mientras centran sus esfuerzos en rescatar a Janet del reino cuántico. Y es acá donde comienza Ant-Man 2. Espera, ¿le pusiste alas? Y blasters. Después de su aparición en Civil War, Ant-Man se hizo muy querido por los fans, y Marvel dio luz verde a la secuela. Entonces rápidamente el director, Peyton Reed, escribió la secuela desde cero,
ya que no tenía una idea previa, así que tomó inspiración de las primeras aventuras de los Vengadores en los cómics. Pero el reto y encargo de Marvel era presentar a la avispa. Si bien la primera película fue más una película de atracos, Reed visualizó la secuela como una película de acción parcial con comedia romántica, además de que los villanos no serían tan villanos, sino más bien obstáculos. Pero una cosa que puso en aprietos a Peyton Reed fue la presentación de Giant Man en Civil War, pues tenía pensado presentarlo en la secuela, por lo que el reto de hacer más novedosas las habilidades de Scott para hacerse grande o pequeño, de formas creativas, fue un enorme reto. Perdido en el reino cuántico. En la historia, ya en 2018, casi 2 años después de que Scott fuera puesto en arresto domiciliario, Hank Pym y su hija Hope lograron brevemente abrir túneles en el reino cuántico, donde creen que Janet podría seguir viva. En eso Scott recibe un aparente mensaje de Janet, quien está cuánticamente conectado con él, y a pesar de que solo quedan unos días para que su arresto termine, nuestro querido Scott decide dejar un mensaje de voz a Hank Pym. Entonces, poco después, Hope y Pym secuestran a Scott, dejando un señuelo para no dejar sospechas al agente del FBI Jimmy Woo, quien está encargado de supervisar el arresto de Scott. Al ver los mensajes que confirman que Janet está viva, el trío trabaja para crear un túnel donde llevarán un vehículo al reino cuántico, y así traerla de vuelta. El equipo consigue una pieza necesaria para el túnel, del comerciante del mercado negro Sonny Birch, quien se dio cuenta del potencial beneficio que se puede obtener de la investigación de los Pym, y por esta razón los traiciona. Poniéndose el traje de la avispa, Hope pelea contra sus hombres, hasta que es atacada por una mujer enmascarada cuánticamente inestable, la cual en este caso es Ghost, personaje del cual ya hablamos antes. Tú me enseñaste esa patada, ¿te acuerdas? En eso Scott ayuda a Hope a luchar contra este fantasma, pero la villana escapa con el laboratorio de Pym, que ha sido reducido al tamaño de un maletín. Los tres visitan a regañadientes al ex socio de Pym, llamado Bill Foster, quien los ayudó a localizar el laboratorio, pero al final Ghost los atrapa y se revela como Eva Starr. Bill Foster también revela que ha estado ayudando a Eva, a quien planea curar usando la energía cuántica antes de que muera. Usted hará lo que yo diga. ¡Matarán a Janet! Cálmate, Hank. Y el trío logra escapar abriendo una versión estable del túnel. Esta vez los tres pueden contactar a Janet, quien les da una ubicación precisa para encontrarla, pero advierte que solo tienen 2 horas antes de que la naturaleza inestable del reino cuántico los separe durante un siglo. Birch y sus secuaces descubren la ubicación del laboratorio al usar el suero de la verdad en Luis, Dave y Kurt, y más tarde Luis advierte a Scott, quien se apresura a irse a casa antes de que Wu pueda verlo rompiendo su arresto domiciliario. Mientras tanto, Pym y Hope son arrestados, lo que permite a Starr tomar su laboratorio. Scott hace lo que sea para lograr liberarlos, y después de esto, encuentran el laboratorio y Scott y Hope distraen a Starr mientras Pym regresa al reino cuántico para encontrarse con Janet. ¿Dónde estás? Tengo a Birch en la mira. ¡Rápido! Sí, ya voy, ya voy. Hola, disculpen, hola. La pareja vuelve sana y salva del reino cuántico, y Janet dona voluntariamente parte de su energía cuántica para estabilizar a Starr temporalmente. Al final Scott vuelve a su arresto domiciliario antes de que Wu lo libere, mientras que Starr y Foster deciden esconderse hasta encontrar una cura para Eva. Ok, partículas de sanación listas para nuestra amiga fantasma. ¿Hola? Pues al mismo tiempo, en Wakanda, Thanos completó su misión para recolectar las 6 gemas del infinito, y las usó para borrar la mitad de la vida en todo el universo. Steve. 3 semanas después del chasquido de Thanos, mientras Scott está atrapado en el reino cuántico, los Vengadores supervivientes rastrean a Thanos para obtener las gemas y deshacer lo que hizo, pero ya es demasiado tarde, pues Thanos había destruido las gemas usando las propias gemas, por lo que Thor lo decapita y los Vengadores, fracasados, vuelven a la Tierra. 5 años después de estos sucesos, el mundo está reacomodándose, y una rata va caminando sobre el viejo equipo cuántico de Pym, el cual está guardado en un depósito. La rata activa un par de botones, liberando sin darse cuenta a Scott.
Scott apenas comprende lo que sucedió, pero rápidamente se da cuenta de que muchos de sus amigos estaban perdidos y corre a casa para descubrir con alivio que su hija Cassie aún está con vida. Aunque se da cuenta de que perdió 5 años de su vida, se apresura a ir a la sede de los Vengadores, donde comparte una asombrosa teoría. Pues si bien para nosotros, Scott pasó 5 años en el reino cuántico, para él solamente fueron 5 horas. El tiempo funciona diferente en el reino cuántico. No dejo de pensar en eso. ¿Qué tal si pudiéramos controlar el caos y así? Y tal vez podrían aprovechar eso y usar el reino cuántico para viajar en el tiempo y arreglar lo que Thanos hizo. Aquí nuestro querido Scott ayuda a los Vengadores a completar la misión, siendo Ant-Man la pieza clave para vencer a Thanos. Como ya sabes, viajan a Nueva York, a 2012, también a 1970, donde el padre de Tony estudia el tercer acto, y también aparece el conocido Hank Pym trabajando en sus partículas. También viajan a Asgard a 2013, y los demás viajan a 2014 a Morag y Vormir. Y todo esto desenlaza en la batalla final, donde Scott utiliza todas sus habilidades. Después de vencer al ejército de Thanos con el sacrificio de muchos hechiceros, asgardianos e incluso Tony Stark, Scott regresa a casa con Hope y su hija Cassie, y una semana después asisten al funeral de Tony. Durante los próximos años, Scott se convierte en un héroe de renombre mundial, escribiendo incluso un libro, y es básicamente una celebridad, pero un día, por mala suerte, él y su familia se trasladan nuevamente al reino cuántico, donde se enfrentarán a un villano que puede ser aún más peligroso que Thanos, y hablamos de Kang el Conquistador. Este personaje de Kang haría su primera aparición en una película del universo cinematográfico de Marvel, y es básicamente la nueva gran amenaza a vencer. En los cómics, Kang apareció por primera vez como Ramatut en el número 19 de los Cuatro Fantásticos, allá por 1963. Más tarde haría su primera aparición como Kang en el número 8 de los Vengadores en 1964, y como casi todos los nuevos personajes de Marvel de los 60 y 70, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Kang es básicamente más conocido como un villano de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos, aunque se ha cruzado con casi todos los héroes de Marvel en uno que otro momento. Mucho antes de que Kang fuera el rey conquistador, se llamaba Nathaniel Richards, un erudito de alrededor del siglo 30 o 31. Nathaniel es el erudito que estaba fascinado con la historia, y terminó dominando la tecnología de viajes en el tiempo, recreando la máquina del tiempo del Dr. Doom. En un momento dijo que retrocedería tanto en el tiempo hasta llegar al antiguo Egipto, para llamarse a sí mismo como Faraón Ramatut, o Ramatut. E hizo esto porque planeaba capturar a En-Sabah-Nur, el mutante que eventualmente se convertiría en Apocalipsis. Esto nos lleva al número 2 anual de los Cuatro Fantásticos, donde el Dr. Doom se precipita a través del espacio hasta Júpiter, y es secuestrado al estilo ovni por Ramatut. Es después de esta reunión que Ramatut cree que el Dr. Doom es su antepasado, hasta tal punto de que ambos piensan que podrían ser la misma persona. Pero si es así, ¿cómo es que podrían coexistir en el mismo momento en la eternidad? Esa es una gran paradoja. Pero bueno, con la ayuda de su posible futuro yo, el auto Dr. Doom, Nathaniel diseña una nueva armadura basada en la de Doom, y luego se llamaría a sí mismo como el Centurión Escarlata. De aquí en adelante, Ramatut, ahora el Centurión Escarlata, encontró contrapartes de realidades alternativas de los Vengadores, y los puso en contra de los Vengadores de su universo. Después de esto lo echaron de su línea del tiempo. Nathaniel decidió deshacerse de su personaje de Centurión Escarlata y regresar a su tiempo de Ramatut. Luego quería volver a su propia línea temporal, pero una tormenta de tiempo hizo que sobrepasara a su propia era y terminó en el siglo 40, con un mundo devastado por la guerra. Pero Ramatut vio esto como una excelente oportunidad para reinventar su identidad una vez más, esta vez en la que todos conocemos, o sea Kang el Conquistador. Como tal, conquista fácilmente este planeta, y luego expande su dominio por toda la galaxia. Kang no tiene poderes en sí, sino más bien su conocimiento de tecnología y su traje le dan varios poderes, como resistencia y otros. En Quantumania se explica que todos sus viajes en el tiempo dependen de la funcionalidad del Time Ship, mientras que en el cómic su misma armadura tenía dispositivos para viajar en el tiempo por sí misma. Por otra parte, en el MCU se convirtió al reino cuántico en la prisión de Kang y el lugar donde construyó su imperio, siendo la versión del MCU de Chronopolis, una ciudad-estado y la sede principal de Kang el Conquistador. Como lo demuestra la primera escena post-créditos de Quantumania, Kang tiene una cantidad incalculable de variantes que están trabajando juntas para garantizar su plan maestro, el cual es dominar todas las líneas temporales. Esto también está en línea con los cómics, pues se presentó un grupo conocido como el Consejo de los Kang, allá por la década de los 80, y en cuanto a las versiones específicas de Kang que existen, el MCU hasta ahora
solo ha prestado atención a 6 versiones diferentes del personaje, pero de ellos solo uno es nuevo, llamado Aquel que Permanece, el cual hizo su primera aparición en la serie de Loki. Mis variantes ya se encuentran rondando por ahí. Las encontraremos. Son muchas. No me detendré. En la serie se nos cuenta que Nathaniel Richards fue un científico del siglo 31, quien descubrió que su realidad era solo una de muchas líneas de tiempo alternativas. Aprendió a atravesarlas y conocer a otras versiones de sí mismo. Al principio todos trabajaron juntos compartiendo recursos de conocimiento y tecnología, pero algunas de sus variantes no eran tan amables, y vieron esos otros mundos como más mundos para conquistar. Esto resultó en una gran guerra multiversal, hasta que un Nathaniel en particular ganó esa guerra para convertirse en Aquel que Permanece. Para garantizar que ninguna de sus variantes reinicie esta guerra, creó algo llamado la Autoridad de Variación del Tiempo, o ABT, cuyo propósito es mantener una única línea sagrada del tiempo. Si alguien se desvía de su camino destinado, amenazando con crear una nueva línea de tiempo ramificada, se lo etiqueta como variante, y al final se lo envía al vacío del fin de los tiempos, por lo que el resto de la línea sagrada del tiempo se mantiene normal. Esto nos lleva a 2012, donde Loki, al robar el tercer acto al final de la primera película de los Vengadores, se convirtió en una variante, y más tarde conoció a otra variante suya llamada Sylvie. Los dos se rebelaron contra el destino que les había otorgado la TVA, y se encontraron cara a cara finalmente con Nathaniel, quien les advierte que matarlo reiniciaría la guerra multiversal, pero Sylvie, quien había vivido toda su vida perseguida como una variante, tenía buenas razones para dudar de él, así que se vengó y lo mató. Entonces Loki vuelve a la TVA, y ahí encuentra una estatua de Kang el Conquistador, la cual no estaba antes, y se da cuenta que se han desatado varias líneas temporales que podrían contener las versiones más peligrosas de Nathaniel, y justamente acá es donde empieza Ant-Man 3, o también conocida como Ant-Man Quantumania. Después de accidentalmente volver al reino cuántico, Scott y Cassie son encontrados por nativos del reino cuántico, los cuales se están rebelando contra su gobernante, o sea Kang. ¿Su nombre es Scott Lang? Él es Quas, es un telépata. Mientras Hope, Janet y Hank exploran una ciudad en expansión para obtener respuestas. Hope, Janet y Hank se reúnen con Lord Krillin, un ex aliado de Janet, quien revela que las cosas han cambiado desde que ella se fue, y que ahora está trabajando para Kang, el nuevo gobernante del reino cuántico. Los tres se ven obligados a huir y robar la nave de Krillin. Mientras tanto, la líder rebelde, Hentorra, le dice a Scott y a Cassie que Janet es indirectamente responsable del ascenso de Kang al poder. Los rebeldes pronto son atacados por las fuerzas de Kang, lideradas por MODOK, quien se revela como Darren Cross, después de haber sobrevivido a su aparente muerte cuántica en la primera película. ¿Hay una persona ahí? Este personaje de MODOK fue completamente cambiado para la película. Si bien su versión original hizo su primera aparición en Tales of Suspense en 1967, lo que la mayoría de la gente no sabe es que MODOK es en realidad una versión reinventada de un personaje que Jack Kirby ya había co-creado años antes, junto con Joe Simon. Este personaje se llamaba originalmente Marto, y era enemigo de Blue Bolt, y fue el primer personaje que Kirby y Simon habían creado juntos. Como pueden ver, hay un claro parecido entre Marto y MODOK, ya que ambos son esencialmente cabezas gigantes unidas a cuerpos robóticos. Pero bueno, en el universo de los cómics de Marvel, después de que el Capitán América es capturado por AIM, este se entera de que MODOK fue creado para ser el arma más grande de AIM, pero en lugar de eso MODOK esclavizó al propio AIM. Años más tarde, en la miniserie número 11 de MODOK, el equipo de supervillanos, conoceríamos el origen real y detallado de MODOK, quien originalmente se llamaba George Tarleton, un miembro de bajo nivel de AIM, quien de paso fue rechazado por una chica, y justamente en ese momento, ambos son rodeados por un grupo de agentes de AIM, donde uno de ellos pide voluntarios para convertirse en el mejor proyecto de AIM, el cual sería un híbrido entre hombre y máquina, capaz de realizar millones de cálculos complejos por milisegundo. Así es que George se ofrece como voluntario para demostrarle a la chica que le gusta que podía ser alguien. Claro que no todo sale bien, y es así como se transforma en MODOK. Continuando con la película, a bordo de la nave de Krillin, Janet confiesa a Hope y Hank por qué no quería tener nada que ver con el reino cuántico de nuevo, pues años antes Kang afirmó que él y Janet podrían escapar del reino cuántico si ella lo ayudaba a reconstruir su pieza de poder multiversal, y claro que después de lograr repararlo, Janet tuvo una visión de que Kang se la pasaba conquistando y destruyendo líneas de tiempo enteras, y finalmente Kang le revela que fue originalmente exiliado por sus variantes, porque le tenían bastante miedo, lo que llevó a Janet a volverse contra él. Mientras Scott y Cassie son llevados ante Kang, quien exige que Scott le ayude a recuperar su núcleo de poder o de lo contrario matará a Cassie, Scott es llevado a la ubicación del núcleo y se encoge,
y casi se ahoga en un mar de variantes de sí mismo, pero en eso Hope llega y lo ayuda a conseguir el núcleo de poder. Sin embargo, Kang incumple el trato. Pero afortunadamente Hank, junto con otras hormigas, las cuales en su viaje temporal cuántico habían evolucionado y se habían vuelto súper inteligentes, ayudan a Scott, Cassie, la avispa, Hank y Janet a vencer finalmente a Kang. Durante la pelea, Cassie convence a MODOK para cambiar de bando y luchar contra Kang, aunque finalmente este sacrifica su vida. ¿Qué carajos le pasó? Es una larga historia. Janet, por su parte, arregla el núcleo de poder, creando un portal para volver a nuestro mundo, pero en eso Kang ataca a Scott, golpeándolo casi hasta la muerte. Debiste cruzarte de brazos. Nunca he podido hacer eso. Pero en eso regresa Hope y junto con Scott destruyen el núcleo de poder con una combinación de partículas PIM. Después de esta épica pelea cuántica, Scott reanuda felizmente su vida y comienza a repensar lo que le dijeron acerca de la muerte de Kang, la cual sería el comienzo de algo terrible, pero finalmente la ignora. Y bueno, así es como termina, de momento, la línea de tiempo de Ant-Man. Pero después del fracaso crítico y de taquilla de Ant-Man Quantumania, no sabemos si volveremos a ver a Ant-Man en una película individual. Pero sin duda Scott Lang es uno de los personajes más carismáticos y queridos del MCU, pues no cuenta con superpoderes ni conocimientos en artes marciales, y es una persona normal que, si bien tuvo sus errores, los enmendó por su familia. Porque es lo que un hombre hace. Y bueno, eso sería todo por este video, y si te gusta el contenido, acá te dejo estos otros dos. Mi nombre es Chris, y nos vemos en el siguiente. Adiós.